Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Y bueno, si ya son parte de esta familia, un abrazo enorme. Y si son nuevos por aquí, prepárense para un festín de chismes, noticias del mundo del espectáculo y por supuesto, mucho amor por las novelas y sus protagonistas. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que literalmente me ha dejado sin palabras. Y cuando digo sin palabras, saben que es una exageración, porque como ven, la labia no me falta. Pero en serio, la noticia de hoy es de esas que te hacen suspirar, que te hacen creer un poquito más en el amor, en la magia de las relaciones y, sobre todo, en la química innegable que existe entre dos personas. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, lo escucharon bien. Kerem Bürsin, nuestro bombón turco, nuestro galán por excelencia, hizo una confesión. Y no una confesión cualquiera, sino una confesión que nos hace soñar con un cuento de hadas moderno. El título lo dice todo: Kerem Bürsin confesó comería lo que sea de Hande Erçel. ¡Ay, Dios mío! ¿Pueden creerlo? Yo honestamente me desmayaría en el acto. Ahora, para aquellos que quizás no estén tan empapados en el mundo de las novelas turcas como yo, permítanme refrescarles la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel, para quienes no los conocen, son dos de las estrellas más brillantes del firmamento de la televisión turca. Son, en pocas palabras, mega famosos, mega talentosos y mega guapos. Pero lo más importante, protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, o como se conoce en español, Senkalkam. Y ahí es donde la magia realmente sucedió. La serie, por si no la han visto, cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista que ve truncados sus sueños por un rico heredero llamado Serkan Bolat. Por azares del destino, terminan haciendo un trato: fingir que están comprometidos para obtener beneficios mutuos. Lo que empieza como un acuerdo poco a poco se convierte en algo mucho más profundo: amor del bueno. Y claro, Kerem y Hande en la vida real nos regalaron una historia de amor que, aunque tuvo sus idas y venidas, nos hizo creer en el amor verdadero. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Se notaba la conexión, la complicidad, la atracción. Y por supuesto los fanáticos, como buenos detectives del amor, empezaron a sospechar. Y, oh sorpresa, sus sospechas resultaron ser ciertas. Kerem y Hande iniciaron una relación que duró varios meses, y durante ese tiempo, nos regalaron momentos inolvidables, fotos románticas y declaraciones de amor que nos hicieron suspirar. Pero como en todas las historias, el amor a veces tiene sus altibajos. Aunque su relación llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ellos, al parecer, perdura. Y es precisamente esta confesión de Kerem la que nos ha vuelto locos a todos. Así que, ¿qué significa exactamente esta confesión? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué es tan relevante? Vamos a desmenuzar todo esto juntos porque, créanme, hay mucho que analizar. Primero que nada hay que entender el contexto. Kerem Bürsin, en una entrevista, fue preguntado sobre la comida. Sí, la comida. La pregunta exacta fue algo así como: ¿qué es lo que más te gusta comer? Y Kerem, con una sonrisa de oreja a oreja, respondió: comería lo que sea de Hande Erçel. ¡Boom! La bomba. Imagínense la escena: el entrevistador, probablemente con la boca abierta. Los fans enloquecidos en redes sociales. Y yo aquí lista para analizar cada detalle. Pero, ¿qué significa esto realmente? A ver, analicemos. Comería lo que sea, eso implica que no le importaría qué plato fuera, qué ingrediente tuviera, nada. Él comería sin dudarlo cualquier cosa que Hande le ofreciera. ¿Ven la profundidad de esta declaración? No se trata solo de comida, sino de una expresión de cariño, de admiración, de un deseo de conectar con ella en un nivel más allá de lo físico. Y ojo, estoy diciendo que sean pareja de nuevo. Pero esta frase es un claro indicio de que el cariño y la admiración entre ellos sigue presente. Es como si dijera: Hande es especial para mí, y haría cualquier cosa por ella. Es una declaración que, en definitiva, nos recuerda a los momentos felices que nos regalaron. Ahora, ¿por qué es tan importante esta confesión? Porque nos muestra que el amor y el cariño, a veces, trascienden el tiempo y las circunstancias. A pesar de haber terminado su relación romántica, el vínculo que construyeron sigue siendo fuerte.
Y esto es algo que honestamente me parece muy bonito. Demuestra que a veces el amor puede evolucionar, cambiar de forma, pero seguir existiendo. Puede transformarse en amistad, en un respeto mutuo, en un cariño profundo que perdura a pesar de las decisiones y las separaciones. Además, esta confesión es un regalo para los fans. Es como si Kerem nos estuviera diciendo, sí, Ande es una persona especial en mi vida. Y sí, la quiero y la respeto mucho. Es una manera de confirmar, una vez más, que su conexión fue real, que no fue solo una estrategia de marketing para promocionar la serie. Fue algo genuino, algo que surgió de manera natural y que, al menos para Kerem, sigue siendo importante. Otro aspecto interesante es que esta confesión nos da una pista sobre la personalidad de Kerem. Nos muestra que es un hombre romántico, detallista, que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Y esto, en un mundo lleno de falsedades y apariencias, es algo que se agradece. Kerem es auténtico, es genuino, y eso es algo que sus fans valoramos muchísimo. Es un hombre que no teme mostrar su lado sensible, que no tiene miedo de expresar sus emociones y que, al parecer, sigue sintiendo un gran cariño por Ande. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo habrá reaccionado ella a esta confesión? Bueno, no tenemos una respuesta oficial. Ande es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. Pero estoy segura de que, como mínimo, se habrá sentido halagada. Es imposible que una declaración así no te toque el corazón. Y quién sabe, tal vez esto signifique algo más, el tiempo lo dirá. Quizás en el futuro veamos una señal, un gesto, una publicación que revele sus sentimientos. Aunque, como sabemos, Ande es muy discreta y prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Podrían volver a estar juntos? ¿Podrían tener una amistad más cercana? ¿O simplemente esta confesión es un gesto de cariño y respeto? La verdad, no lo sé. Pero como buena soñadora, me gusta creer que todo es posible. Que el amor, a veces, da segundas oportunidades. Que las relaciones, aunque terminen, pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Que el amor, en sus diversas formas, puede seguir latiendo, incluso después de la separación. Ahora hablemos un poco de Love is in the Air y del impacto que tuvo en la vida de Kerem y Ande. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Les abrió las puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades. Los convirtió en íconos de la televisión turca, en referentes de estilo, en modelos a seguir. Y por supuesto, les dio una plataforma para conectar con sus fans y demostrar su talento. Pero más allá de la fama y el éxito, Love is in the Air les dio algo mucho más valioso, el amor. La serie los unió, los conectó, les permitió construir una relación que, a pesar de sus altibajos, les ha dejado un legado imborrable. Y eso, amigos míos, es algo que el dinero no puede comprar. Es algo que va más allá de los contratos y los guiones. Es algo que surge del corazón. Además, esta confesión nos hace recordar la importancia de la química en la actuación. Kerem y Ande tenían una química innegable en la pantalla. Se complementaban, se entendían, se miraban a los ojos y transmitían emociones. Y esto es algo que no se puede fingir. Es algo que surge de manera natural, de la conexión que existe entre dos personas. Es esa magia que hace que una serie sea inolvidable, que nos enganche y que nos haga soñar. Y por eso esta confesión es tan especial. Porque nos recuerda que el amor, la química y la conexión son elementos fundamentales en cualquier relación, ya sea en la vida real o en la ficción. Nos recuerda que a veces las historias más bonitas son aquellas que surgen de manera inesperada, que nos sorprenden y que nos hacen creer en el poder del amor. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Ande? Bueno, la verdad, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ambos son personas talentosas, exitosas y con mucho que ofrecer. Kerem, por su parte, está trabajando en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad como actor. Ha participado en producciones internacionales y sigue expandiendo sus horizontes. Su carisma y talento lo convierten en uno de los actores más solicitados del momento. Ande, por su parte, sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, participando en producciones de gran éxito. Su belleza, su talento y su profesionalismo la han convertido en una de las estrellas más queridas y admiradas del país.
Su trabajo en Love is in the Air le abrió las puertas a la fama internacional y le permitió consolidar su carrera. Lo que sí espero es que ambos sigan siendo felices, que encuentren la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Que sigan creciendo profesionalmente y que, sobre todo, sean felices. Y por supuesto seguiré atenta a cada paso que den, a cada noticia que surja, porque, como buena fan, me encanta estar al tanto de todo. Me encanta seguir sus carreras, sus logros y por supuesto su vida personal. Y hablando de estar al tanto, no se olviden de suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán noticias, chismes, análisis y mucho más sobre el mundo de las novelas turcas y sus protagonistas. Así no se perderán nada. Podrán estar al día con todas las novedades y participar en la conversación. Ahora, amigos, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta confesión de Kerem? ¿Creen que hay algo más detrás? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a tener una relación romántica? ¿O simplemente creen que esta confesión es un gesto de cariño y respeto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber estado aquí hoy. Gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas y sus protagonistas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerden, el mundo de las novelas turcas es un mundo fascinante. Lleno de emociones, romances y personajes inolvidables. Así que para finalizar, no olviden darle un gran like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan las próximas noticias y análisis sobre sus novelas y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.